Bendiciones, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este día viernes, en este programa Consejería Bíblica Familiar. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui juntamente con mi esposa Marta. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar con este lindo programa que tenemos para hoy. Un tema un poquito controversial, un tema que va a tocar a muchos de nosotros, a los oyentes también, un poquito su mente, su corazón. Vamos a estar hablando de la violencia doméstica. La violencia doméstica lamentablemente no elige o no deja de existir porque el matrimonio sea cristiano o no cristiano o ateo. Vamos a estar viendo qué piensa el Señor y qué dice la palabra de Dios en cuanto a la violencia doméstica. Así que vamos a orar y vamos a comenzar con este tiempo. Bendito Padre de la Gloria, Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor, en este tiempo. Señor, en el nombre de Cristo, ponemos nuestra vida en tus manos, tu palabra que va a ser compartida, Señor, este tema tan difícil en cuanto a violencia doméstica. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, que sea el que nos convence, el que nos enseña, el que nos guía para vivir una vida que agrade a Cristo Jesús y que nos dé una sabiduría diferente para cambiar de dirección si estamos cometiendo actos o tenemos actitudes que no van de acuerdo a la vida de un creyente. Nos ponemos en tus manos y te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y bueno, en este tema, ¿verdad? Surgen muchas preguntas para aquellos que quizá no estamos involucrados en el problema. Muchas veces una de las preguntas es ¿cómo actuamos nosotros cuando vemos que existe violencia doméstica en un matrimonio ya establecido? A lo mejor vemos marcas en el brazo, ¿verdad?, de las personas o en partes del cuerpo, ojos a lo mejor que están negros, ¿verdad?, hinchados. ¿Qué hacemos cuando nosotros sabemos de que no fue ningún accidente, sino que realmente fue resultado de un hecho violento en el hogar? Otra cosa, ¿qué sucede cuando esto aparece en una pareja que aún no está casada? La pregunta es, ¿podrá el tiempo cambiar la actitud del abuso de los futuros esposos? ¿Qué sucede cuando la violencia viene provocada por algún tipo de vicio o adicción? La mayoría de las veces la violencia doméstica aparece por algún sentimiento de ira o de control. La ira puede ser la más perjudicial de todas las emociones. La ira sin control puede destruir amistades, matrimonios, familias. Y hay una cosa que tenemos que ver o entender. Mucho de esta violencia, de esta ira, viene a razón de algo que ha pasado en la niñez. Muchas veces no se dice nada, no se comenta nada, pero hay personas que han pasado abuso en la niñez, no solo verbal o emocional, sino también abuso sexual, abuso físico, de golpes. Y la impotencia en ese momento de hacer algo contra el opresor se vuelve una ira muy grande que se manifiesta una vez que está en el matrimonio y que tiene el poder suficiente para sacar de dentro esos sentimientos de rabia, de dolor, esos sentimientos de ganas de golpear a la persona que lo ha lastimado. Lamentablemente no hay aquí, ¿verdad?, separación entre el hombre y la mujer. La mujer
mucho más que el hombre, comparte las experiencias que ha pasado en la niñez, pero hay muchos varones, hay muchos hombres que han pasado cosas muy tristes en su niñez y por la cultura, ¿verdad?, que se le ha enseñado que el hombre no puede decir, no puede manifestar ciertas cosas, se calla, lo guarda, pero lamentablemente siempre hay un punto de partida para este tipo de reacciones violentas. Amén. Y hablando de la violencia doméstica, siempre la violencia está relacionada con un comienzo y ese comienzo es la ira, un arranque de ira. Lamentablemente sabemos, tantas veces hemos escuchado de personas que por un arranque de ira que duró a lo mejor minutos o segundos, a lo mejor pagan toda una vida las consecuencias de las decisiones que han tomado a través de esa violencia que estaba en el corazón, en el alma de la persona y se manifestó de repente. La única manera de controlar la ira en un matrimonio o relación es a través del poder de Dios. Eso queremos que quede claro. La decisión de la persona de querer cambiar ese patrón de violencia, claro que es muy importante, pero estuvimos compartiendo la semana, por 2 semanas, qué significa tener a Cristo, qué significa tener ahora el Espíritu Santo de Dios para el cristiano o en el cristiano, que nos enseña y nos motiva a cambiar y nos da la fortaleza para cambiar. Desde ya queremos decirles que un abusador, si el Señor no lo cambia, es muy difícil que esa conducta cambie. Y otra cosa que queremos compartir, hermano, hermana, si usted está siendo abusado físicamente por su cónyuge, esto va siempre de menos a más. Ahora vamos a dar el ciclo o cómo crece este patrón de violencia doméstica, pero yo primero quiero leerte lo que dice el libro de Números. Números capítulo 20, versículo 10 al 12. Números 20 del 10 al 12, ahí si tú lo quieres buscar, dice la palabra de Dios: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Ahí comienza la ira de Moisés. ¿Os haremos hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El arranque de ira de Moisés, ya sea por emociones que él tenía o por la rebeldía del pueblo, por lo que fuera, pero trajo consecuencias no solo a la vida de él, de Aarón y de toda esa generación de 20 años para abajo que no pudieron ver, no pudieron pisar la tierra prometida. ¿Qué es la violencia doméstica? Entonces, la violencia doméstica es un patrón de ira que utiliza uno de los cónyuges o uno de los dos de la pareja para obtener y mantener control sobre el otro. Y hay un patrón, hay como un círculo que se da en el tema de la violencia doméstica. Primero, hay un problema que hace crecer la tensión. El agresor pierde el control, a lo mejor después de hablar, a lo mejor después de gritar o de insultar. La tensión llega a un punto donde el agresor no puede evitar levantar la mano y golpear a la otra persona. El segundo punto, la segunda fase de todo arranque de ira o violencia doméstica, se produce una agresión. El agresor siente que es necesario que el esposo o la esposa aprenda una lección. Muchas veces creemos que solamente el varón golpea a la esposa. Tengamos cuidado porque hay muchas veces hemos visto donde la mujer y el varón, por no defenderse, la mujer golpea o araña o empuja o tira de los pelos al esposo. Entonces el agresor llega a un punto que dice: tengo que enseñarle una lección. Y siempre se toma eso como una razón o un pretexto para que los golpes comiencen y se le comienza a quitar importancia a la consecuencia de lo que pasó. Tenía que aprender, tenía que entender lo que yo quería que hiciera.
Siempre sabemos que el mundo de maldad, nuestras emociones, la carne, muchas veces pueden poner en el corazón del agresor esa idea. Yo estoy bien, ella está mal, necesita aprender esta lección. Comienza la tensión, crece hasta un punto donde se pierde el control y después que aparecen los golpes, siempre hay un grado o una parte de remordimiento. El agresor se arrepiente, pide perdón, ya la tensión pasó y ahora se busca la reconciliación como si nada hubiera sucedido. Que es una de las frases principales que dice el agresor: te prometo que esto ya nunca va a volver a pasar. Normalmente, lamentablemente, la víctima acepta esto con la esperanza de que esto cambie. Desde ya le decimos, como pastores y como consejeros bíblicos, que este círculo de violencia doméstica no termina si usted, hermana o hermano, y está siendo agredido, si usted no pone un límite a esto. El agresor cada vez más necesita más control, cada vez más necesita tener ese dominio de la relación y cada vez el patrón circulante de violencia va a crecer y se va a incrementar. La violencia doméstica siempre está impulsada por la necesidad de controlar a su pareja. No crea, hermana o hermano, si usted está siendo agredido, no crea las mentiras de Satanás, y más si ustedes son creyentes. No crea las mentiras de Satanás donde usted comienza a pensar que usted se merece lo que está recibiendo, donde usted comienza a pensar que su esposa o esposo es el que tiene la razón y usted necesita ser corregido o corregida a través de los golpes. Esa es una mentira de Satanás y el Hijo de Dios, tanto varón como mujer, necesita poner un alto a esta situación. Cuando algo sucede donde el agresor entiende que su control ha desaparecido, entonces comienza la agresión nuevamente. Triste, ¿verdad? Pero realidad en muchos hogares. Y si esto es malo, si esto ya de por sí es malo entre los matrimonios, es aún peor en los matrimonios cristianos. No es bíblico que uno de los cónyuges agreda al otro. La Biblia siempre nos enseña cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer en el matrimonio. No tienen diferente valor, tienen el mismo valor y la misma responsabilidad, pero con diferentes roles. El hombre lidera con amor y sabiduría. La mujer se somete al esposo en amor, porque el esposo cristiano tendría que estar guiado por el Espíritu Santo a través de Dios, a través de la oración, a través de la palabra y del sometimiento a Cristo. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1, 2, 6 y 7. Versículo 1 dice de esta manera: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosas. Versículos 6 y 7 dice: Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchas veces el varón creyente ha sido instruido en una enseñanza en la Biblia que le dice que el hombre es más importante que su esposa.
Y esto es totalmente antibíblico. La palabra de Dios no dice eso. Vamos a ir, si usted me quiere acompañar, al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 27. Y dice de esta manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo que la palabra acá nos está diciendo es que el esposo tiene que tratar a la esposa de la misma manera que Dios, que Cristo lo trata a él. Haga estudio en su propia vida. Si Dios tuviera que tratarme a mí como yo estoy tratando a mi esposa, ¿cómo me sentiría? La palabra de Dios es clara y no da lugar a dudas. El varón tiene que amar a su esposa y tratarla de la misma manera que Cristo lo ama y lo trata a él. Amén, amén. Y algo que queremos compartir, hermano, hermana, amigo, amiga, si usted está escuchando, también es importante reconocer que muchas veces el patrón de agresión se da en matrimonios que han sido expuestos al maltrato y al machismo desde su niñez. Estas conductas de abuso y violencia doméstica deben terminar ya. No espere a mañana, no espere el próximo fin de semana, no espere el próximo ciclo de violencia. No permita el abuso físico. Informe a las autoridades o a un consejero lo que está sucediendo en su vida. Muchas veces, hermano, hermana, uno siente temor, hermana principalmente, usted siente temor, y muchas veces la razón gana sobre lo que la Biblia me dice que tengo que hacer. Si llego a denunciarlo, él es el único que trabaja, ¿qué hacemos yo y mis hijos? ¿Dónde voy a ir? Hermana, la palabra de Dios nos dice que Dios está en control absolutamente de tu vida. No permita un ciclo más de abuso, de golpes, porque de alguna manera ese ciclo va a seguir repitiéndose, si usted lo permite, en la vida de sus hijos, en la vida de sus nietos. Muchas veces también vemos luces rojas que se presentan en un noviazgo. Vemos a una parejita que están queriendo establecer su futuro, y muchas veces uno ya, ¿verdad? Un poquito, habiendo vivido un poquito más, se da cuenta que puede ser un matrimonio que esté enfrentando en el futuro un maltrato. Muchas veces se usa la fuerza para resolver problemas, principalmente de parte del varón sobre la novia. Se usa la fuerza para mostrar que hay carácter, que hay decisión y que hay posesión de la otra persona. Uno ve a veces que este varón o la mujer comparten ideas rígidas de cómo fue criado y de que así como fui criado se va a manejar nuestra familia en el futuro, te guste o no te guste. Así que papá, mamá, abuelo, abuela, por favor preste atención con quién están estableciendo un noviazgo sus hijos, sus hijas principalmente. Si usted ve que hay una luz roja que se prende en cuanto a que puede llegar a haber un maltrato futuro, hable con ella, hable con él, quite de la vida de esa persona. Si no cambia, quita de la vida de esa persona este futuro problema que lamentablemente, déjeme decirle, que va a afectar no solo al matrimonio, sino que va a afectar a toda la familia. Algo interesante, normalmente la estadística dice que el maltratador, el que maltrata, normalmente en público es la persona más encantadora y tranquila. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque cuando después alguien viene y comenta a la familia o al pastor o a un consejero, y viene esta mujer o este varón y dice, mi esposo o mi esposa me agrede
normalmente la otra persona, o el que está escuchando, dice, no creo que esté hablando de la misma persona que yo conozco. Así que, hermano, hermana, no se guíe por las apariencias. En público, el maltratador normalmente se muestra como el más encantador y tranquilo de todas las personas. Amén. Y vamos a ver algunas de las consecuencias físicas de la violencia doméstica. Las mujeres víctimas de violencia doméstica tienen el 60% más riesgo de contraer problemas de salud en comparación con otras mujeres, dolores crónicos, trastornos de órganos internos, incluido síndrome de colon irritable, caída de cabello. Hay tantas cosas, tantas enfermedades que pueden salir por medio o como consecuencia del estrés y del dolor que se está viviendo. Otra cosa, puede afectar la salud reproductiva y genera problemas ginecológicos, embarazos no deseados y partos prematuros. Otra cosa, el agresor compulsivo incluso agredirá el vientre de la mujer si ésta está embarazada. Cuanto más grave el maltrato, mayor impacto sobre la salud física y mental de la mujer. Amén, amén. Y aquí vamos a cortar en cuanto a información. Si Dios quiere, la semana que viene tenemos consejos prácticos y bíblicos, por supuesto. Pero yo quiero leer una escritura antes de orar por ti, si estás siendo víctima de violencia doméstica. La palabra de Dios en 1 Corintios 7, 22 y 23 dice así. 1 Corintios 7, 22 y 23. 22, porque el día en que el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y fíjense el versículo 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y de alguna manera la persona que está sufriendo abuso está siendo esclavo del abusador. Hay temor, hay dolor, hay angustia, hay llanto y no puede, ya sea cristiano o no cristiano, no hay razón para que tanto un hombre como una mujer tengan que vivir de esa manera. Si tú estás sufriendo abuso de violencia doméstica, lo primero que yo te pido es que no dejes pasar otro ciclo más de golpes. Me gustaría aparte orar para que el Señor ponga en tu corazón el que te dé sabiduría para ver qué decisión vas a tomar con esto que está sucediendo. Así que vamos a orar. Bendito Padre de la Gloria, te pido por aquellos oyentes, principalmente mujeres, Padre, que están siendo golpeadas, que están recibiendo violencia doméstica, ya sea en manera privada, delante de sus hijos, delante de la familia. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo toque el corazón de esta hermana que está siendo lastimada y que ella pueda tomar las decisiones correctas a nivel legal, a nivel matrimonial y a nivel familiar. Yo te pido, Señor Espíritu Santo, que le des la fortaleza al que está siendo agredido, que le des la fortaleza para poder denunciar o para tomar medidas que lo alejen o la alejen de esta violencia doméstica. Te pido, Padre, que envíes un ángel de poder alrededor de cada hermana, de cada hermano que está sufriendo este tipo de agresión. Señor, que se termine con la violencia doméstica, no solo en la vida de tus hijos, sino en la vida de cualquier oyente que está escuchando en este momento. Y te pido, Señor, que nos guíes también para aquellos que han escuchado el programa y no tienen a Cristo, para que ellos puedan hacer tal vez esta oración de fe, para que el Espíritu Santo los selle, para que la palabra de Dios los motive a seguir adelante, tomando una decisión diferente en cuanto a su vida familiar y matrimonial.
Si tú has escuchado y nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, te motivo a hacer esta oración. La palabra dice que si lo confiesas como Señor y Salvador, el Señor perdona todos tus pecados y te da la vida eterna. No por lo que nosotros hagamos por Él, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Si quisieras repetir conmigo: Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador o pecadora. Me arrepiento, Padre. Me arrepiento de mis pecados. Y te pido, Señor Jesús, que en este momento entres en mi corazón como mi Salvador personal. Sálvame, límpiame, líbrame, Señor, de esto que estoy sufriendo a través de las manos de mi esposo o de mi esposa. Yo te pido, Señor, que me dé fortaleza, que me haga sentir y que yo crea por fe que ahora he sido declarada hija de Dios a través de Jesucristo, mi único Señor y Salvador. Cuídame, guárdame, llévame a una iglesia donde pueda recibir tu palabra y donde pueda recibir ayuda para esto que está sucediendo en mi vida. Yo me declaro ahora tu hija, por lo que mi Señor Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí. Amén. Amén. Si has hecho esa oración de fe, yo te motivo a comprar una Biblia, a buscar ayuda en alguna iglesia cristiana evangélica. Tu vida va a cambiar a partir de ahora. El Espíritu Santo te ha sellado. Y dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Que Dios te bendiga. Nos encontramos, si el Señor lo permite, en nuestro próximo encuentro. Bendiciones. Dios te bendiga.